Mil gracias por aceptar la charla, dar la charla. Vos sabés que acá somos muy, digamos, muy, en general gente que, digamos, nos interesa escuchar opinión de expertos en la economía argentina, y en el caso tuyo todos sabemos que tenés muy buena información y muy buena formación. Las dos cosas son elementos fundamentales para, digamos, que uno pueda disfrutar disfrutar es una metáfora, ¿eh? Disfrutar de la situación argentina y las posibles perspectivas a futuro de la misma. Escuchamos tu opinión. Bueno, muchas gracias por invitarme, Carlos. Y bueno, buenas tardes a todos. No sé si los pude saludar a todos. Yo voy a compartir acá la pantalla para poder ver. Ahí creo que estaría estar viendo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer es poner un poco algunos datos de actividad económica de otros países en el mundo y después ir metiéndonos en las cuestiones más coyunturales y más apremiantes de Argentina. Así que ese es un poco lo que hay en la presentación. Estos ya son los populares. Nosotros usamos los de Google, están los de Apple también, que son los índices de movilidad. Lo que se trata de mirar es cuánto ha caído la movilidad. Nosotros promediamos los que consideramos que son más cercanos a la actividad económica. En general, hay algunos trabajos afuera que muestran que, como es intuitivo, hay una relación eh, importante entre la caída en la movilidad y la caída en la actividad económica. Obviamente no es el único factor, depende de la composición del PBI, depende de otras cuestiones, pero bueno, se utiliza un poco como una suerte de leading indicator de lo que puede pasar con la actividad económica. Ustedes lo que pueden ver es que Argentina, que están las barritas celestes, es en este grupo de países que está ahí, que son un montón, europeos, Estados Unidos y varios latinoamericanos. Argentina es de los que más ha restringido la movilidad, por más que la movilidad ha recuperado bastante. Recuerden que este indicador, tanto Google como Apple, que son por las búsquedas de celulares, lo pusieron a disposición desde principios de año, y entonces uno no puede corregir por estacionalidad. Y eso es un problema porque obviamente en el hemisferio norte hay los inviernos y el verano hay una diferencia marcada en la estacionalidad que se puede ver. No es que, no sé, en los países que están ahí, por ejemplo, qué sé yo, Finlandia, Noruega, Dinamarca, ese 40% por arriba de la movilidad, o 60% en algún caso respecto de lo que estaba en diciembre, en alguna medida esconde el tema climático, que no se puede aislar bien porque no tenemos una serie. Pero de todas maneras, también se ve que incluso en los países desarrollados la restricción o la caída en la movilidad ha sido distinta. Esto es una consecuencia de decisiones de la gente y de las cuarentenas, que pesan cada caso. Bueno, eso depende de cada país. Lo que uno ve acá con los datos que hay disponibles de Producto Bruto al tercer trimestre, en el caso de algunos de la región está aproximado por los mensuales, que en general son un buen predictor de lo que después saca cuentas nacionales. Ahí esto está puesto, cuarto trimestre del 19 igual 100, y ahí lo que pueden ver es la magnitud de la caída. Esto está organizado de mayor caída a menor al momento del segundo trimestre. La caída, como pueden ver, fue enorme en España y el Reino Unido. Argentina aparece tercero ahí, con 20% de caída, segundo del 20 contra primero. Está obviamente corregido por estacionalidad. Está en ese rango de países que más cayeron: España, Reino Unido, Argentina, Francia, Italia, Portugal. Y después tenemos los que menos cayeron: Suecia, Dinamarca, Japón, Estados Unidos, Chile, Brasil. Y lo que hay son los datos del tercer trimestre, que también muestran una recuperación importante. Ahí Argentina se sigue ubicando dentro de los países que están más lejos de lo que estaban en el cuarto trimestre del 19. Alrededor de 8-9% de caída, similar a España y el Reino Unido, similar a Colombia, bastante peor que Brasil, Chile, Alemania, bueno, todos los países que tienen ahí. Además sabemos que esto es que cuando uno mira el indicador que se puede mirar rápido, más allá de que no es el único indicador a mirar, de muertos por millón de habitantes, que Argentina lucía muy bien en la primera parte de la pandemia, ahora luce relativamente mal. Dentro de la región, el peor de todos es Perú, que es uno de los peores del mundo, muertos por millón de habitantes, probablemente el peor cuando uno saca los países chiquititos como Andorra, San Marino, unos pocos muertos hacen una gran diferencia. Pero Argentina está bastante mal. Y
Entonces, bueno, en materia de actividad económica, estas restricciones a la movilidad, autoimpuestas por la gente, por decisiones de las cuarentenas, para no entrar en una discusión de cuánto es responsabilidad del gobierno y cuánto es por la pandemia, igual han tenido un impacto en el nivel de actividad que nos pone peor que una buena parte de países, o si quieren ustedes, junto con los peores de los que están acá. Esto nada más como una nota de color para mirar algunos de los temas que se discuten afuera. Esta es la evolución de la oferta laboral y del empleo en Estados Unidos, y obviamente la barrita es la tasa de desempleo medida en la eje de la derecha, que es la diferencia entre la roja y el azul como porcentaje del azul, ¿no es cierto? Ahí uno puede ver la enorme caída del empleo. Sabemos que Estados Unidos tiene un régimen flexible. Estados Unidos protegió el ingreso de las personas, pero no los empleos, que es un poco la recomendación de una parte, si ustedes quieren, la academia más pro mercado, la lógica de tratar de evitar en la fase de pospandemia que uno se quedara con empresas zombies, que uno las mantuvo con asistencia, pero que en realidad deberían reestructurarse. Recuerden que en una crisis como esta, que uno no tiene una cosa igual en los últimos 100 años, es difícil pensar el día después, porque acaba de haber demandas en las preferencias de los consumidores que por ahí se han acelerado, por ejemplo, la tendencia a aumentar la participación del comercio electrónico en las compras, cosa que venía ocurriendo en el mundo desarrollado bastante rápido, en la Argentina más lento, pero que esta pandemia ha acelerado. Y esto obviamente impone por ahí necesidades de reestructuración en el negocio a la calle, por ejemplo. En algunos sectores más que en otros, donde la gente puede comprar más por internet de lo que hay sectores donde es más fácil hacer la compra por internet que en otros. En esas sectores que van a quedar golpeados, por ahí cómo va a volver la gente, por ejemplo, en las aerolíneas. Gran parte del negocio de las aerolíneas están los viajeros de negocios, que son mucho más rentables que el viaje de turismo. Ahora vemos que con plataformas como esta que estamos usando nosotros, capaz que una empresa decide, en lugar de mover a 200 personas de todas partes del mundo a una convención en Miami por una semana que les cuesta un montón de plata, porque la convención dura 2 días, pues antes, después, pues, deciden hacerlo por Zoom y se ahorran un montón de plata. Y esto, ¿cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a afectar a los hoteles que se especializaban en convenciones, a los aviones? Bueno, entonces, en esa cuestión la flexibilidad es muy importante. Y lo que marca esto es que, independientemente de que la caída fue dramática en Estados Unidos del empleo, se perdieron, si ustedes miran ahí, más de 20 millones de puestos de trabajo. Bueno, se ha recuperado alrededor de 15 millones de esos 20. Pero también muestra el gráfico otra cosa que es preocupante, que la oferta se cayó, se recuperó, pero no volvió al nivel previo a la pandemia. Es decir, hoy hay casi 5 millones de personas en Estados Unidos que estaban en el mercado laboral previo a la pandemia y que hoy no están. Entonces acá empieza toda la discusión de la literatura sobre histéresis, si hay algún efecto adicional, las reconversiones en general, cuando uno tiene habilidades que son particulares para determinados sectores y ese sector entra en declive, bueno, uno tiene una pérdida que no es fácil de acomodar. Esto ha pasado en los procesos de reconversión por privatizaciones de países que tenían muchas empresas públicas. Ha habido mucha tensión ahí. Bueno, uno puede pensar que capaz que tenemos algo parecido y después van a empezar a aparecer determinados cambios en los usos de trabajo, con más trabajo a distancia, con más dependencia de la gente de informática. En el corto plazo tenemos una determinada cantidad de informáticos, que no me escuche Pablo, los salarios deberían subir, eso después alentará una nueva entrada de informáticos a las carreras. Hay todo un proceso de reconversión que en general uno supone que un mercado laboral más flexible puede lidiar mejor que un mercado rígido, obviamente atendiendo a los problemas sociales que uno quiere atender en la transición. Pero bueno, esto digo porque después nos vamos a meter en Argentina y como la discusión acá es la misma que tenemos hace 70, 80 años, es medio aburrido hablar de la Argentina. Entonces acá se han planteado una cantidad de cosas en la pandemia muy desafiantes y que la literatura afuera está discutiendo y los gobiernos usan distintas estrategias por sus restricciones políticas, por sus convicciones. O sea, acá va a haber mucha literatura en los próximos años mirando estas cuestiones y otras más que no tengo tiempo de discutir ahora.
Bueno, cuando uno mira ahora los datos de PBI en la región, en los países que tenemos mediciones mensuales de PBI, ahí se ven algunos países, incluso no mostré en el gráfico anterior, hay varios países con datos a septiembre, uno solo con datos a octubre, que es Chile. Acá está puesto el punto de partida de diciembre del 19 igual 100. Fíjense que la caída de Argentina, las barritas celestes, fue de las mayores en la región, solamente superada por Ecuador y Perú, que como dije, pienso tuvo una caída de 40% en el PBI. La pandemia en Perú ha sido devastadora, pero desde ahí han tenido igual Argentina, igual Ecuador, recuperaciones bastante fuertes. Si uno se para en septiembre, donde tenemos datos de todos los países que están en el gráfico, podemos ver Ecuador casi volviendo a nivel de diciembre. Recuerden que es una economía petrolera, así que hay mucho del tema petróleo que puede estar explicando esto. Brasil, que cayó menos y hoy está un par de puntos por abajo de diciembre. Chile, que venía bien hasta septiembre, en un punto intermedio, pero octubre dio una lectura ligeramente para abajo, un poco peor de lo que se esperaba. Después tenemos un grupo que está muy cercano, Perú, Colombia, Argentina y México. Obviamente que después de una caída tan importante y de la forma que se ha dado esta recuperación, uno sabe que tiene por el efecto arrastre estadístico asegurado que va a haber crecimiento, o sea, recuperación en realidad, el año que viene. Argentina va a estar dentro de las caídas más grandes de la región, alrededor de 11 puntos. El dato de septiembre fue un poquito mejor de lo que se esperaba y eso ha hecho que todos revisemos hacia una menor caída de la que teníamos antes de esta lectura de septiembre. El año que viene el gobierno calcula que va a crecer 5,5. Nosotros creemos que es un poco optimista, pero hay un efecto arrastre de como 3-4 puntos. Eso no lo sabemos bien porque habrá que ver cómo va de acá a diciembre, pero va a ser un año con una recuperación importante. De todas maneras, Argentina a final del año que viene se va a ubicar todavía algunos puntos por debajo de lo que estaba en el cuarto trimestre del año pasado. Es decir, esta pandemia tiene un efecto bastante perdurable sobre, si uno hace la integral del área respecto de lo que podía haber sido una economía estancada y lo que fue, la pérdida acumulada va a ser importante. Si miramos dentro de Argentina, hay dos sectores que han recuperado a pleno, obviamente con diferencias dentro del sector. La construcción, que tuvo una caída dramática de diciembre a abril, 70%, y a partir de ahí ha vuelto al nivel de diciembre. En parte, por mucha obra chica, uno cuando ve, por ejemplo, la bolsa de cemento interanual está más 30, el cemento a granel está menos 15. O sea, es mucho de obra particular, en parte alentada por la brecha cambiaria. Esto ya se ha vivido en otros momentos en la Argentina. En industria, grandes diferencias entre sectores, pero ojo, los niveles de diciembre del año pasado eran niveles de recesión, veníamos de un año y medio de recesión, no es que sean niveles espectaculares, pero lo que uno ve es que dentro del PBI hay realidades muy distintas. Uno tiene sectores que están más o menos, ya han recuperado todo lo que se haya perdido, y obviamente si el PBI está por abajo, tenemos varios que están peor que eso, y bueno, nos imaginamos las actividades de hoteles, restaurantes, turismo. El comercio no da tanto porque recuerden que se mide en parte por flujos, entonces más o menos sigue la evolución de la industria. Esto probablemente no refleje la realidad del comercio minorista, pero es un tema de cómo se miden las cuentas nacionales, o por lo menos acá. Pero de todas maneras hay grandes diferencias sectoriales con algunos que ya han recuperado. Bueno, esto como primer pasada rápida sobre datos de actividad acá y en el resto, y en otro grupo de países seleccionados. Lo que yo voy a tratar ahora de meterme en por qué tuvimos la brecha cambiaria que tuvimos, por qué se redujo la brecha cambiaria y qué desafíos hay para adelante. En general hay mucha gente, sobre todo cercana al gobierno, que habla de la falta de dólares. Yo, en realidad, lo que creo que es evidente en la Argentina es que lo que hubo fue un sobrante de pesos. ¿Y por qué esto no ocurrió como pasa en otros países que han emitido un montón? Bueno, Argentina ya tenía una inflación de base muy alta y además porque se emitió en un nivel muy importante. Y bueno, por más que hay control de cambios, hay una suerte de gran corralón que tiene los pesos atrapados, uno no los puede atrapar en términos reales, los atrapa en términos nominales, pero si se quieren ir, ¿cómo se van en un esquema cambiario? Que eso es una cosa que por ahí hay una parte del gobierno que no entiende, no el equipo económico, sino la parte más política ligada al Instituto Patria, que en un esquema cambiario como el que tiene la Argentina, de tipo de cambio fijo, aunque sea un crawling, digamos,
la emisión monetaria, primero se pega en la brecha cambiaria porque tengo control de cambios, pierdo reservas, cuando pierdo reservas y se me llega a una situación límite, me veo obligado a devaluar y ahí se traslada el efecto a precios. No hay una relación directa de emisión a precios. En el medio tengo todo esto, porque es un esquema de tipo de cambio fijo, no de tipo de cambio flexible. Bueno, fíjense que nosotros cubrimos 2 de las 3 condiciones y de hecho el Banco Central ha acelerado el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial y la inflación se ha acelerado, como les voy a mostrar en un momento. O sea, esto de que la emisión no generaba inflación por un ratito, después aparecen las consecuencias y en realidad uno va más o menos como dice el manual de una economía con tipo de cambio fijo, con control de cambios. No hay nada que sorprenda en lo que vimos en la Argentina. Después, obviamente, que el número final, si es 200 o 130, el tipo de cambio paralelo es otra discusión, pero lo que pasó es lo que uno hubiera esperado, o sea, lo que uno hubiera esperado que pasaba simplemente analizando la emisión. Entonces, fíjense que acá hubo varios hitos ahí entre agosto y septiembre, la cosa se pone mal y eso pega en la brecha cambiaria de octubre. De hecho, el Banco Central aprieta controles a mediados de septiembre, pero ¿cuál es la situación hasta septiembre? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, se había silenciado. Es el Banco Central que tiene tentáculos más largos de lo que yo imaginaba. Bueno, ahí si ustedes se fijan, esto es cómo varió la base monetaria en lo que va del año, que había tenido una emisión de 25%, pero en parte porque, bueno, se emitió para financiar al sector, se había emitido estos a 9 meses, 1.6 billones de pesos, más o menos 20.000 millones de dólares, para tomar un número que por ahí es más fácil de interpretar. Pero el Banco Central había logrado esterilizar, absorber pesos con 2 mecanismos, y lo que yo voy a argumentar ahora es que el mercado sabía que estos no se iban a poder repetir. Uno es porque había perdido reservas, se había intervenido en el mercado, no pagando el organismo, sino vendiendo dólares en el mercado. Esto obviamente cuando vende dólares absorbe pesos por una cifra importante, 330.000 millones de pesos, que es lo que uno sabía que no podían seguir con esto de acá hasta final del año que viene o hasta las elecciones del año que viene porque no tienen dólares de reservas para hacer eso. Y después había colocado 900.000 millones de letras o pases en los bancos. Ahora esto, fíjense ustedes, si yo le pongo a los bancos en el activo papelitos del Banco Central, bueno, tengo que mirar si se bajó algún otro activo, que cuál es el que me importa, el crédito al sector privado. No, estaba más o menos constante en términos reales, en 9 meses había crecido por lo tanto en términos nominales, digamos 20-25%, lo que fuera la inflación acumulada ahí. La clave fue que subió un pasivo de los bancos, que son los depósitos. Y en particular, dentro de los depósitos, subieron mucho los depósitos transaccionales. Y esto, lo que uno sabe, ahora les voy a mostrar en realidad un gráfico, es que los depósitos transaccionales siguen el nivel de actividad y el nivel de actividad se estaba yendo al tacho acá. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, que estamos en una pandemia y esto ha pasado en otros países también. Cuando uno está en una pandemia, la gente, las empresas, el que tiene liquidez, se sienta arriba de la liquidez, porque tiene temor, no sabe si va a perder el empleo, no sabe si va a terminar quebrando, si va a poder pagar las deudas, se sienta arriba de la liquidez. Entonces hay un aumento transitorio en la demanda de dinero transaccional que no tiene nada que ver con la evolución de la actividad económica. Ahora, ¿qué es lo que uno sabe? Que esto, a la medida que uno va saliendo de la pandemia y la economía normalice, ese efecto debería deshacerse. Entonces, si uno se miraba hacia adelante, había alguna discusión de si no iban a tener que deshacer parte de la esterilización que había tenido lugar en los 9 meses, y además, ¿qué iban a hacer con la emisión que venía? Porque cuando se anuncia el presupuesto, se envía el presupuesto al Congreso, y uno ve las planillas del presupuesto, se ve que la fiesta de emisión pensaban continuarla. Porque ahí fíjense que uno tiene el déficit primario para todo el año, no había una señal muy clara de cuánto pensaban financiar localmente, pero había una parte que iban a seguir emitiendo, una parte importante, y el año que viene se decía, bueno, de ese billón 567, 800.000 se van a financiar con emisión. Entonces, bueno, en una situación donde uno veía, ojo, el margen que me dio la demanda de dinero transaccional lo voy a perder, estos tipos siguen emitiendo,
iban a un déficit primario de como 4 puntos del PBI, con una emisión de 4,2, con una emisión de 2,5 del PBI, en un escenario donde yo por ahí voy a normalizar la demanda de dinero, donde la presión, por la sensación de que íbamos a una aceleración inflacionaria, seguramente fue uno de los factores que presionó sobre la brecha cambiaria. Entonces repasemos rápidamente esto que hablábamos recién. Este es el M2 privado medido en pesos constantes, la línea naranja, que es la suma de las azul, que es el circulante que llevamos el sector privado en el bolsillo, y la verde es la suma de las cuentas corrientes y las cajas de ahorro, que prácticamente no pagan interés. Fíjense, el salto este no tiene nada que ver con la realidad de la actividad económica. ¿Okay? Entonces, si esto en algún momento se normaliza, y estamos hablando de una cifra importante, estamos hablando, si uno vuelve a la media, ahí estamos hablando de unos, por ahí, a tono con la actividad económica, que por lo menos 500.000 millones de pesos. Más la emisión que venía, más la percepción de que no había reservas en el Banco Central, todo eso daba lugar a un cóctel de brecha cambiaria volando por los aires. ¿Qué fue lo que pasó, digamos? Obviamente que eso hay que agregarle el condimento de la política. En una situación económica inusualmente compleja, donde uno no tiene manuales para lidiar con la economía de una pandemia que hace 100 años que el mundo no tiene una cosa igual, lo lógico es que la política se encolumna detrás del programa económico. ¿Qué quiere decir encolumnarse? Por lo menos no meter ruido. Y de Vicentín para acá, a la política del gobierno lo único que hacía era meter más ruido, más ruido, más ruido. Entonces, la coctelera estaba clara, era bastante claro que todo ese cóctel iba a terminar en una situación de gran tensión cambiaria, digamos. Después, bueno, esta es otra forma de ver lo que hablábamos de la esterilización, es el porcentaje de encajes no remunerados, que es la línea verde, y remunerados, que son las LELIQs y los pases, respecto del total de depósitos. Fíjense que estábamos muy altos, sí, no tan altos como el 16-17, pero esos son momentos donde había mucha confianza, porque los 2 primeros años de Macri había bastante entusiasmo, y además parte de esas letras que se colocaban en los bancos se hacían para absorber liquidez que el Banco Central emitía porque compraba dólares, es decir, al menos tenían algo en el activo. Acá esta esterilización es para esterilizar pesos que van al Tesoro, el Banco Central no tiene nada, tiene un compromiso del Tesoro de devolverle pesos. Entonces, seguramente, si uno mira contra momentos de control de cambio, con tensión de reserva, como fue ahí al final de Cristina, por acá, ya superamos holgadamente esos niveles. Entonces, bueno, podrán esterilizar un poco más, pero obviamente no iban a poder esterilizar de la misma magnitud que tuvimos en los 9 primeros meses. Bueno, y además teníamos esto, ¿no? La pérdida de reservas, ahí pueden ver, la pérdida de reservas tiene distintos orígenes, yo acá puse 2. La compra-venta en el mercado, donde es negativo porque el Banco Central vendió, miren los números de agosto, septiembre y octubre, 1.279, 1.600, 1.100. A ese ritmo sabíamos que se estrellaban rápido. Y también, bueno, porque pagan neto organismos internacionales, después hay otras cuestiones. Noviembre cede. ¿Y por qué cede noviembre? Porque el gobierno cambió la señal, columnándose por lo menos atrás de cierta moderación que quería imprimir el equipo económico. Antes de ir a eso, déjenme mostrarles que la brecha empieza a tener las consecuencias que todos sabemos que genera la brecha. Fíjense que el Banco Central pierde las reservas que pierde, a pesar de que hace casi 2 años que no se giran utilidades. Fíjense la línea negra, son los datos mensuales, son tan chiquitos que parece que fueran 0 todo el tiempo. Esto es una anormalidad. A pesar de esa normalidad que sacamos, el Banco Central pierde reservas. Los pagos de intereses también se han reducido drásticamente, que es la línea verde. En algún momento eran 1.000 millones de dólares por mes, ahora son 250. Y lo que es más importante, pasó esto. En la línea azul es el balance de bienes, que tiene estacionalidad, pero se fue a 0 en los últimos 2 meses. Y la línea roja es el balance de servicios, esto es lo que se le declara al Banco Central. El balance de servicios, que es turismo y exportaciones e importaciones de servicios, que se había equilibrado, se volvió deficitario. Esto obviamente que no coincide con lo que pasa por la aduana, o lo que recoge el INDEC en el balance de pagos, que es devengado. En las exportaciones hay plazos perentorios para liquidar, en las importaciones no, y obviamente con la brecha todo el mundo trató de adelantar importaciones a lo que dé. Obviamente que la brecha también desincentiva una caída de exportaciones que se ha dado,
y por lo tanto empezamos a tener una situación bastante delicada. Entonces, en ese contexto, el gobierno cambia de actitud y trata de dar una señal de moderación en la emisión de pesos. Y esto ha ocurrido en los 2 meses, casi 2 meses completos que tenemos. Ayer a la noche se publicó la información al 27 de noviembre. Pasaron a devolverle plata al sector, del Tesoro al sector público, contrajeron la base, siguieron vendiendo dólares, que esa es la mala noticia, pero por lo menos mostraron alguna moderación. Trataron de anunciar que van a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, extraoficialmente dijeron que van a tratar de tener un resultado fiscal primario menor del que está en el presupuesto, y después dijeron que van a financiar en lugar de 40% con deuda, como habían dicho en el presupuesto, 60%, y por lo tanto la emisión va a ser menor. Esto es lo convencional. Después tenemos cosas no convencionales, más cuestionables, que para tratar de bajar la brecha han estado vendiendo algunos organismos públicos bonos emitidos, o sea, dólares, en el mercado a paridades por abajo de 40, que es equivalente a colocar en el sector privado deuda 15% ahora en dólares. Obviamente que esto es un problema, pero también ha jugado en el corto plazo para tranquilizar la brecha cambiaria, reducir la brecha cambiaria. Bueno, como la madre de la historia en la Argentina siempre es el tema fiscal, acá miremos un poco el tema fiscal. Esto es el sector público nacional no financiero, es lo que uno mira todos los meses. Ahí tienen la evolución en la línea roja del gasto primario medido en precios constantes. En algún momento, producto de la pandemia, estaba creciendo a 40% anual. Fíjense que se modera hacia un poquito más de 10. Septiembre tiene un salto, otra cosa que también contribuyó a generar ruido. Octubre, que es el último dato disponible, ha mostrado también alguna vuelta hacia la moderación. La línea negra es el PBI mensual, también la variación interanual, esto ya lo habíamos visto antes expresado en niveles. Y la línea verde es la variación de los ingresos, que el grueso de los ingresos del gobierno es recaudación tributaria, que sigue más o menos la actividad económica con algún desfasaje. Bueno, se ve ahí que se va reduciendo el déficit fiscal primario, y la clave es si esto lo van a poder mantener hacia adelante. Ahí anunciaron que se van a ir el IFE, el ATP y otras cuestiones. Todavía el virus no se fue, todavía no está la vacuna, pero eso es lo que han dicho. Después, por otro lado, compensan tratando de aumentar programas sociales. Bueno, en fin, hay toda una duda, que eso voy a volver después, sobre la credibilidad del programa fiscal. Pero antes de eso, mostrarles, esto se puede ver con los datos del INDEC, que son mensuales, pero acá lo vemos con datos de semanas, y hay semanas de noviembre, que se aceleró la inflación. Se aceleró la inflación, la total, la núcleo, que es la roja, y también empezó a haber una mayor actividad de precios regulados. Estamos ya en niveles de inflación de entre 3,5 y 4 mensual, después de haber estado en niveles de entre 1 y 1,5 en los momentos de mayor recesión. Es decir, este tema, ya la inflación se aceleró, ya estamos en inflaciones. Por eso cuando el gobierno prevé para el año que viene 29% de inflación en el presupuesto, yo digo, la actividad económica quizás de 5,5. La inflación no tiene ni chance. Esto va a terminar, nosotros creemos en una inflación que va a estar al doble de lo que se propone en el presupuesto, en vez de 29, entre 55 y 60. Bueno, para resumir un poquito las cuestiones, ¿qué cosas positivas han ocurrido? Bueno, la intención de acotar el financiamiento del Banco Central al Tesoro, la mejora de la recaudación en términos reales. Ahí los datos de noviembre hubo cierta, ahí se moderó un poco, pero hasta octubre venía empezando a crecer en términos reales. Noviembre empató con la inflación, pero está mejor que hace unos meses atrás. Y sobre todo, como vamos a ver, en la mejora en el precio de la soja, bueno, que ha sido espectacular. Acá lo pueden ver en este gráfico. Ahí está el valor de la soja en Chicago, la línea en negro, la línea roja es el valor de la soja en Puerto Argentino. Hay una diferencia, esto es producto todavía del conflicto no resuelto entre Estados Unidos y China, pero uno tiene una recuperación de más de $100 por tonelada respecto de lo que era normal el año pasado. Esto ha sido una mejora espectacular que le va a dar a la economía. El sector agropecuario siempre tiene que vender algo para conseguir el financiamiento para lo que sigue en el ciclo de siembra. Lo que se venda se va a vender lo que estaba vendido a precios por fijar se está vendiendo a precios más altos. Eso favorece el ingreso de dólares, favorece la recaudación. Podemos tener acá
cuando entre la cosecha. El trigo obviamente no lo vamos a ver mucho porque la cosecha de trigo vino bastante golpeada por el tema climático, pero en la soja por lo menos esto va más que compensar la caída en cantidades que se prevé producto de un clima seco, más adverso de lo que necesitan los cultivos. Lo negativo, que ya lo dije, es el aumento en el riesgo país. Esto es parte explicado por el tema de la venta de bonos, en parte explicado por la incertidumbre que genera este gobierno, y que a pesar de todo lo que han puesto arriba de la mesa, la brecha cambiaria sigue siendo muy elevada. Obviamente 70 es mucho mejor que 120, pero la economía funciona mal con 70 de brecha. Y las dudas hacia adelante, que es un poco lo que voy a discutir ahora, es si se va a cumplir el presupuesto en el año electoral, que en realidad es un presupuesto muy laxo, como voy a argumentar después. El fondo les está pidiendo un déficit primario bastante más bajo del que tiene Guzmán en la cabeza. Y con menor emisión, se está hablando de que el fondo les está diciendo 3 de déficit primario en lugar de 4,2, 1,5 con inflación, con emisión en lugar de 2,5. Esto lo podrán cumplir. Y además, sí, uno puede dejar de emitir ruidos políticos. En realidad, el aporte solidario a las grandes fortunas, en el momento que se anunció cierta moderación monetaria, como una suerte de compensación para que las fieras no se pusieran muy nerviosas, en realidad mete mucho ruido. Se superpone a bienes personales, que ya había subido un montón antes de la pandemia. No está mal diseñado, es un impuesto, si quieres después hablamos, está pésimamente diseñado, o sea, hacen las cosas y encima mal. Pero bueno, esto ya lo vimos. Esto es otra cosa que pone en perspectiva. El mundo en realidad es extremadamente favorable en este momento. Gran liquidez, tasa de interés por el piso, precios commodities yendo por arriba, Brasil cayendo mucho menos de lo que se esperaba y recuperando el año que viene. Es decir, todos los problemas son domésticos acá. Esto lo que hace este gráfico es mostrar en varios meses una proxy del rendimiento de la deuda soberana. Suma la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años más el riesgo país. Fíjense que con la excepción de Argentina y Ecuador, que son las dos líneas que están arriba, el resto de los países que están acá, Brasil, Colombia, México, Chile, Perú, hoy pueden colocar deuda al 4% en dólares o menos. Perú acaba de emitir un bono a 100 años al 4% en dólares. Entonces les permite un margen de maniobra que Argentina no tiene, a pesar de la reestructuración de la deuda. Y tengan en cuenta que en Ecuador hay un lío político, porque hay una elección en febrero con un candidato respaldado por el expresidente Correa, muy populista, que ha dicho que por ahí no va a respetar lo que el país firmó con el Fondo Monetario hace poco, que es lo que le sostiene el financiamiento este año y el que viene. Bueno, hay toda una incertidumbre política muy importante. En la Argentina, bueno, eso no está, no hay una elección o sea, al sumo ya tenemos metido el riesgo político adentro, pero claramente nuestros bonos están rindiendo 3 veces, no, 4 veces lo que rinden en otros países de la región. Bueno, la moderación, ahí fíjense, esto es el déficit primario en celeste, el déficit global, incluyendo intereses el azul, siempre el gobierno nacional, y la naranja, cuánto fue el financiamiento del Tesoro al Banco Central. Veníamos en el año con barritas naranjas muy parecidas a las azules, con lo cual no había mucha colocación de deuda neta. Ahora han empezado a colocar algo de deuda por arriba de lo que vence, pero recuerden que el programa original del gobierno era colocar 6.000 millones de dólares por arriba de lo que vence, entre multilaterales y sector privado, básicamente en el mercado local. Después subieron a 9.000 millones de dólares. Por arriba de lo que vence, uno tiene vencimientos nada más con el sector privado en pesos el año que viene por alrededor de 11.000 millones de dólares. Son pesos, pero transformados a dólar. Entonces, en realidad lo que uno tiene es, en el presupuesto hay varias cosas, más allá de que, como voy a argumentar en un ratito, la reducción del déficit primario es baja para la realidad argentina, es demasiado deficitario, tampoco está claro que lo van a poder cumplir. Porque acá no está claro si la coalición de gobierno se ha encolumnado atrás de la necesidad de tener un déficit fiscal, porque no tienen el financiamiento, es decir, uno tiene que reconocer las restricciones. Entonces la pregunta es, si está mal apretar el fisco en un momento donde todavía tengo una output importante, seguro. Ahora, si cuando financio al fisco con emisión monetaria me genera una brecha cambiaria de 120%, tampoco la economía funciona, no es inocuo eso para la economía. Y esto es un poco lo que yo les decía. Acá lo que hay es el balance fiscal primario de Argentina, el corregido que anunció ahora el secretario Rigo de 7 puntos del PBI, el año que viene en 4, un poquito menos del presupuesto.
Y lo que tienen los otros países para el 20 y el 21, el 19 son datos cerrados, son las proyecciones del Fondo Monetario. Fíjense que, primero, otra vez, porque se habla de que Argentina, los paquetes fiscales COVID fueron menos que en otros países, puede ser, pero el impacto del COVID sobre la economía es por la recaudación, que acá como la economía cayó más es más fuerte, y también puede ser aumento de otros gastos. El resultado primario mira todo, y fíjense que Argentina fue de los países que más deterioró su posición fiscal. No, obviamente que más la cambió fueron Brasil o Perú, si ustedes ven ahí, tenían mucho más margen que nosotros. Pero lo que yo quiero enfatizar es que el déficit primario proyectado para el año que viene, si uno se mira la barrita gris con los otros países, si uno se olvida por un momento de Bolivia, que es el único que está por arriba, todos los otros están por abajo. Incluso México proyecta superar el primario para el año que viene, con un gobierno de izquierda, liderado por López Obrador. Y todos estos países que están ahí, a la derecha de Bolivia, pueden emitir deuda a tasas de interés muy bajas. Ahora, si esos países que tienen ese margen, que no tienen que recurrir a la emisión monetaria que así a diestra y siniestra, están apuntando a déficits fiscales menores que 4 puntos del PBI, ¿qué son tontos los otros países? Los equipos económicos de esos países, los presidentes de esos países, los congresos de esos países son tontos o estarán equivocados los nuestros. Bueno, a mí me parece que la respuesta es obvia. Y obviamente que el fondo, como conoce estos números, le dijo, mira, 3. Y por ahí 3 luce mucho para un país que tiene muchas restricciones para financiarse con colocación de deuda. Entonces, dicho esto, bueno, la discusión esto ahora me meto un poquito más en el mediano plazo, pero la discusión acá, y ya después termino, me quedan 3 diapositivas, pero la discusión acá ahora pasa por si el gobierno va a poder avanzar en un programa con el fondo. Ese programa le va a pedir una consolidación fiscal, no tremenda, pero le va a pedir una consolidación fiscal. Se lo han pedido a Ecuador, que acaban de firmar un acuerdo. ¿Cómo van a cerrar las cuentas? Mi impresión es que al final el gobierno, que se asustó, va a terminar cerrando las cuentas de la forma que yo no creo que es la forma correcta, pero van a terminar subiendo impuestos. Están hablando de una reforma tributaria. Bueno, están hablando de una reforma tributaria, a mí me empieza a correr frío por la espalda con esta gente, porque creo que van a ir a una suba de impuestos. ¿Qué impuestos? No sé. Ya de hecho le han dado medio carta blanca a las provincias para dar vuelta a las rebajas de ingresos brutos que se habían acordado en el Pacto Federal de 2017. Si eso después alcanza o no, veremos. Acá hay varios interrogantes, pero luce una pelea complicada. Un poco lo que han hecho en el Senado es complicarlo a Guzmán, porque el aumento de 5 a cuenta tenía alguna lógica, porque en marzo si no le iban a dar 6 meses, después si el 5 era más retio o no, no lo sé, pero ahora le cambian la fórmula y le ponen en la parte de salarios el mayor de 2 índices, con lo cual empieza a tener esa fórmula, no sé si le va a cuajar al Fondo Monetario. Y ya de hecho cambiar la fórmula era un disparate, porque uno tenía una fórmula que era 70 por inflación, 30 por salario, no tenía mucho sentido. Ellos suspenden la fórmula, las jubilaciones pierden contra la inflación, sobre todo los que están por arriba de la mínima, que son los que hicieron aporte, y quizás buscaron una forma de disfrazar el hecho de que ahora tenían que ir a un esquema. Si volvían al esquema que se había acordado al final del 17, se había votado con ese escándalo de las piedras, la pregunta iba a ser, ¿y por qué no le devolvés la inflación que le quitaste este año? Entonces cambiar la fórmula quizás les permitía esconder eso, pero independientemente de eso se han metido en un lío y hoy la reacción del Senado lo ha complicado. Lo va a complicar a Guzmán si finalmente sale con esa cuestión. Bueno, si uno quiere mirarlo un poquito más el mediano plazo, sabiendo que los países crecen, se invierten más, se vuelven más productivos, toda la región tiene problemas de productividad, en general la región tiene bajas tasas de inversión. Fíjense que invierte más o menos como Estados Unidos, que está a la derecha, está en distintas décadas, 80, 90, 2000, 2010, en distintos colores. La Argentina es de los que menos invierte. Y esto ha pasado en momentos buenos y malos. Es un país que invierte poco. Si uno mira esto ahora está a precios corrientes para poder meter la inversión pública, ha habido un desplome de la inversión. La inversión total está un poquito por arriba de la del año 2002. Y ahí la clave es la inversión privada. Fíjense que la inversión pública no hace mucha diferencia.
La inversión privada es obviamente construcción y equipamiento. Va a haber un rebote por la construcción, pero digamos que Argentina tiene una discusión de largo plazo de por qué se invierte poco. Aún en el mejor momento del boom de commodities se invertía poco en comparación a otros países. Y esto tiene varias razones, a mi juicio. Una carga tributaria y regulatoria excesiva sobre el sector privado, pero también tiene que ver con la volatilidad macro. Y para ilustrar la volatilidad macro, ahí lo único que hice es calcular el desvío del tipo de cambio bilateral con el dólar de una serie de países respecto de la media, en un periodo largo, del 79 a hoy. Y ahí lo que ustedes pueden ver es que Argentina es el que más volatilidad tiene. Y simplemente para ilustrarlo, y con esto termino, ahí está en rojo el tipo de cambio bilateral de Alemania con el dólar, fluctúa, pero fluctúa acá no hay 40 años, hay 30 y pico. Digamos, entre 0,80 y 1,20. Bueno, el de Argentina tiene una volatilidad que un día tenés un proyecto exportador y sos muy barato en dólar, entonces te llenas de plata, o no, o vienen y te cobran retenciones, al otro día tenés salarios en dólares altísimos y no te devuelven lo que te quitaron antes. Bueno, en fin, es una gran volatilidad que obviamente complica el funcionamiento de la economía. Bueno, con esto paro y si quieren, vámonos a interactuar un poco más, como les parezca. Ustedes me dicen. Carlos, ¿modera vos? Así habilitamos las preguntas. Estoy abriendo la pantalla, si los veo a todos y a todas. Ahí hay unas cuantas manos, profesor Dabús, no sé si las ves. No sé si me escuchás. ¿Me escuchás, Carlos? No sé si me escucha. Sin sonido, Está muteado, Carlos. No, pero estás muteado. Habilita el micrófono, así coordina la... Ahí está. Perdón, ahí estamos. Sí, sí, estaba viendo las manos. Sí, Silvina es una de las que levantó la mano. Adelante. Está sin sonido. Sí, Ahí sí, está. Mis manos eran de aplauso por la claridad del análisis que nos hiciste, Gracias. Daniel. Realmente bueno, muchas gracias. Impecable, resumido y bueno, poco alentador, pero me parece que es lo que nos toca. Siempre en esto lo único importante es que no maten al mensajero. Después yo no tengo la culpa. ¿Cómo ves el tema del déficit? Que vos decís que el fondo nos va a exigir más de lo que Argentina está previendo. ¿Ves alguna posibilidad de poder ajustarlo? Pero yo creo que ese es el problema del gobierno. El gobierno tiene un problema, lo van a resolver para mí de impuestos, porque esta gente tiene una visión, y eso el equipo económico algo también, de que si vos le sacás plata al sector privado y así va de impuestos, no genera mucho daño a la actividad económica. Te diría que creo que ellos piensan que no genera ninguno, y que si le le sacás plata vía reducir gasto público, genera un colapso de actividad económica. Entonces, con ese sesgo, y el fondo en eso no te va a decir nada, porque el fondo, ya de hecho en un documento que hay de mediados de marzo, cuando el gobierno le pide que mire los números de deuda, el fondo, hace una cuenta previo al COVID y mediano plazo, dice más o menos tenés que mejorar la posición fiscal primaria a 2 puntos del PBI, la mitad por impuestos, la mitad por... Entonces, y además el mundo está discutiendo subas en la presión tributaria, así que a mí me parece que ahí eso, ahora, ¿qué impuestos? No sé, yo me imagino que van a deshacer parte de las rebajas que se hicieron en la reforma del 17, en línea con lo que hicieron. Que acuérdense, bajó la tasa de ganancia de sociedades de 35 a 30, pues más allá que después se compensó para la distribución de dividendos con el impuesto al dividendo. Hubo alguna baja, pero después se frenó del impuesto al cheque, qué sé yo creo que van a ir por ahí. Lo cual es malo, pero bueno, es lo que hay. O sea, yo digo, cuando los pongan contra la pared, ¿qué va a hacer esta gente? Porque ustedes fíjense que en materia de gasto lo que han hecho es, en realidad, ajustar este año la inversión pública, que cayó fuerte medida en términos de caja, y ajustar las jubilaciones que están por arriba de la mínima. Porque a los que están en la mínima más o menos le han dado la inflación, dependerá cómo termine, un poco por abajo quizás,
pero los que han jorobado mucho es a los que están arriba de la mínima, que son los que aportaron. Entonces, en realidad, hay una concepción adentro de una parte de la coalición de gobierno, de que en realidad aportes o no aportes, en realidad si aportaste, jorobate, en realidad te voy a pulsar un poco más. Porque eso es que hablan de solidaridad, y la solidaridad se hace con otros instrumentos de política económica. Para eso hay impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales. No se hace punzando, que además van a perder los juicios. De hecho, ya han tenido un reclamo que ha sido validado en una de las, que fue una de la Cámara de Entre Ríos, con lo cual estas cosas tienen todas vuelo corto. Vuelo corto. No han tenido más reclamos porque los tribunales en muchos lugares han estado cerrados o trabajando a media máquina. Así que el tema previsional pasa por otro lado. Pasa porque el sistema previsional contributivo está más o menos equilibrado, se volvió un poquito deficitario con la moratoria previsional. El grueso del déficit previsional, cuando vos sacás todo lo que, o sea, lo que se financia con parte del IVA, parte de ganancias, y de otros impuestos también, es la moratoria. Y esa moratoria, recordemos, fueron 3,5 millones de personas, muchos pobres, pero muchos no pobres, que le diste una jubilación, algunos habían aportado algo, algunos no habían aportado nada. Ahora, eso es historia, eso ya está. Entonces vamos de acá para adelante, empezás a mirar y tenés regímenes especiales. Sí, se discutió justicia y diplomático. Justicia porque querían que se retiraran un montón de jueces. No son los únicos regímenes de privilegio que hay. Está el de luz y fuerza, el de los jugadores de fútbol. Y después los más importantes en relación a cómo se define un régimen de privilegio. ¿Cuánto aportás? ¿Cuánto sacás del sistema? Los más generosos son el de monotributo y el de empleadas domésticas, que aportan muy poco y van a cobrar una jubilación mínima, muy poco en relación a un tipo que gana un salario muy bajo que también va a cobrar una jubilación mínima. Ese tipo aporta como que te diga 10 veces más que un monotributista. Recuerden que el monotributo, una parte es seguridad social, otra parte es ganancia. ¿Y cuánto tenés? 2 millones y pico de monotributistas, qué sé yo, como 500.000 empleadas domésticas. Circunstancias normales tenés 3 millones de personas ahí adentro. Entonces vos tenés, eso son las cosas que le preocupaba a la misión del fondo cuando venía acá. Acá tenés una cosa que es una bomba de tiempo hacia el futuro. No es que tengo 3 jugadores de fútbol que tienen un régimen especial. ¿Entendés? Entonces, eso está dispuesto a discutir este gobierno. Después tenés la discusión de la edad, que en otros países se van corrigiendo, sobre todo la edad de las mujeres acá es baja. Cuando vos mirás la edad, ¿cómo se mira? En relación a la expectativa de vida al momento de jubilarte. Entonces, a los 60 años, las mujeres tienen una expectativa de vida de como 80 y pico, 85, 86. Tenés como 25 años en promedio de sobrevida. Eso es bastante alto. Los hombres, además que nos jubilamos más tarde, por diversos desórdenes que hacemos a lo largo de nuestra vida, nos morimos antes. Entonces, no somos tan malos para el sistema previsional de reparto. Pero bueno, culpa nuestra que nos morimos antes. En fin, pero bueno, independientemente de eso, la reforma previsional no pasa por la fórmula. La fórmula es una excusa para tratar de... Y yo creo que el fondo es gente más o menos calificada que no se va a comprar lo de la fórmula. O sea, entonces, qué sé yo. Ese es el gran test, porque esta es una gente que no tiene vocación de ordenar los números fiscales. Sí, el equipo económico se la pasa hablando de sustentabilidad fiscal, el ministro, pero la pregunta es, cuando llega la hora de la verdad, ¿qué va a pasar? ¿Se van a encolumnar atrás de Guzmán o se van a encolumnar atrás de Máximo Kirchner? Y yo qué sé. Por ahí pasa la cosa. En este tema de, digamos, justo que lo que estábamos hablando antes de que empiece a dar la charla, ¿en qué consistiría el nuevo sistema que dicen ahora al cual se va a volver, que es el sistema del periodo de Cristina? Bueno, ahí acuérdense, ahora vamos a discutir de Macri a lo que iba en el proyecto y lo que se cambió ahora, porque la fórmula de Cristina era una mezcla. A ver, primero vamos por historia. Se usa una mezcla que es rara de recaudación por beneficiario, eso volvía en el proyecto este de Guzmán, o del equipo, no sé, del gobierno, y de salarios. La diferencia con la fórmula de Cristina es que se usaba el RIPTE. En la fórmula de Cristina era el mayor del RIPTE o el CBS, que es otro indicador de salarios. En la fórmula de Cristina había
un error en la fórmula algebraica de cómo computar las cosas semestrales, que de la fórmula, dependiendo del nivel de nominalidad, te llevaba a aumentos mayores que los que hubieras tenido si la fórmula hubiera sido correcta. O sea, va de varios problemas. De hecho, nunca, como es oscuro el régimen, porque tengo recaudación por beneficiario, los índices de salarios son públicos, pero recaudación por beneficiario es una cosa oscura, porque no tenés la información online de los beneficiarios. Después depende, a ver, mañana te doy una moratoria, entran 500.000 tipos más, la cantidad de beneficiarios sube, cae, es una cosa oscura. Nunca se podía replicar muy bien los aumentos que daba la fórmula. Ahora, recordemos por qué se usó esta cosa que es rara, porque hay un artículo de Rothman, que trabajaba hasta hace poco en el Banco Mundial, que es especialista en temas previsionales, que dice, mira, como 40, 50 países, había uno solo que metía la recaudación en la fórmula, que era España, y hace 3 años que lo tiene suspendido. Los países indexan por costo de vida la mayoría o por una mezcla de costo de vida y salarios, que es la fórmula que se aprobó en el 2017, lo que se llama la fórmula Macri, 70 inflación, 30 salarios. Entonces esta gente quiere volver a lo de Cristina. Lo de Cristina, ¿por qué se puso? Porque acuérdense que eso se pone 2008-2009, cuando el INDEX ya mentía los índices de precios. Entonces, si indexaban por precios, mataban a los jubilados. Entonces, inventaron esta cosa. Y esta cosa, en una economía que tuvo años de crecimiento, más y más con ese error que tenía la fórmula, te llevó a que las jubilaciones subieran en términos reales. No el 27 que dice el gobierno. Hoy hay una serie de tweets, si lo quieren mirar, de Santiago Afonso, que trabajaba en el gobierno de Macri, que sabe mucho de temas fiscales, estuvo ahí en el asesor de Galliani en su momento y después quedó con algún cargo político, que él muestra que en realidad no era 26, es menos, pero que en parte esto se debe a este error y además es obvio, vos tenías una economía donde la economía crecían los salarios reales, crecía la recaudación, crecía todo. En la buena, la fórmula es muy procíclica esta que tenés, porque esto se va a depender. La fórmula de Guzmán, para llamarla así, le ponía un tope a la recaudación de 3% de la recaudación. Igual era un tope laxo. El principal problema, que no se había debatido mucho, que vos pasabas de un rezago de indexar cada 3 meses a 6, lo cual en una economía inflacionaria es peor para el jubilado, pasaba a ser una fórmula procíclica, porque los componentes de la fórmula de Guzmán son procíclicos, amplifican los salarios, la recaudación amplifica el ciclo, lo cual tampoco está bueno, pero probablemente resultara mejor que la fórmula de Macri si lo podías pagar, porque esto acá, entonces ya estaba la especulación de que estas cosas, a ver, el político no mira al largo plazo, y me parece que el político kirchnerista, el largo plazo es la próxima elección. Y la próxima elección, en el aumento de septiembre, si vos tenías, como esto va con un desfasaje, vos tenías la economía recuperando, capaz que ese aumento justo anterior a la elección iba a ser un aumento muy bueno. Entonces, ¿qué hace Guzmán cuando manda la fórmula? Entiendo que fue Guzmán. Dice, bueno, si yo voy a empezar a ajustar marzo y septiembre, y el gobierno quiere anunciar algo en diciembre, que sea algo de diciembre sea cuenta de marzo, porque si yo te doy en diciembre y después te ajusto por 6 meses, te estoy dando un golpe para arriba en la jubilación. Entonces lo de la cuenta no estaba mal. De hecho, si yo te voy a ajustar cada 6 meses y te doy algo en el medio, le estaba favoreciendo. Ahora esto, la oposición le empezó a decir al gobierno, le empezó a correr por izquierda. Y eso ustedes saben que la presidenta del Senado no lo resiste. Entonces ahora dijo, no, va a ser trimestral el aumento y además vamos a usar el RIPE o el CBS, el que sea mayor. Con lo cual, la sostenibilidad fiscal de la fórmula empieza a estar en duda. Tanto que hablaron de que la fórmula era sustentable fiscalmente. Entonces yo tengo alguna duda de que el fondo quiera cambiar la fórmula y que además quiera cambiar por esta segunda versión, que es peor que la que envió el Congreso. Después tenemos toda la cuestión ahí de la chicana de corto plazo, porque acá uno tiene que pensar una fórmula previsional. Supuestamente va a estar por décadas. Entonces yo creo que una fórmula que tenga inflación y un componente de salario que me permite en una economía en crecimiento ir mejorando un poco la jubilación en términos reales, bueno, estaba bien, no estaba mal la fórmula del 17. El error el oportunismo del 17 fue que le comieron un trimestre de ajuste a los jubilados. Pero eso es otra discusión, eso lo podés compensar si querés, si tenés la plata. Pero no embadurnes la fórmula para hacer un show político que te termina generando un problema a mediano plazo importante. El resto de los participantes tienen dudas.
¿Preguntas para hacer? La verdad que los temas que habló Daniel dan para preguntarse tantas cosas que Ahí hay un par de preguntas. Están no levantando veo la mano. todos Jorge los... Pazzi está levantando la mano. Sí, los dos Jorges, Jorge Pazzi y Jorge Jorge, Cincunegui. Como está más oscuro no lo veía. vamos adelante con Jorge. ¿Cuál Jorge? Jorge Jorge Paz, Pazzi, Jorge Pazzi. Sí, ¿qué tal, Daniel? Te quería hacer una consulta más bien de comparación. Seguramente ustedes tienen información en la discusión esta del impuesto a la riqueza. En términos de tributación de tipo patrimonial, ¿cómo está la Argentina en una comparación internacional? ¿En recaudación o en el diseño de No, los no, impuestos? no. ¿Cómo? ¿En recaudación? Sí, ¿cómo está, digo, la legislación argentina comparada Bueno, con... por eso, porque ahí hay varias cuestiones. Primero, cuando uno mira el impuesto a la riqueza en recaudación, uno puede ir a la base. Primero, cuando uno mira la base fiscal más detallada que hay, que es la base del fondo, del Government Financial Statistics, tiene problemas porque hay países que no miran el gobierno general, sino que miran el gobierno central por temas de información. Uno de esos países es la Argentina. ¿Y cuál es el tema? En la Argentina, el grueso de la recaudación de impuestos patrimoniales la hacen las provincias y en algunas provincias los municipios, que es el impuesto inmobiliario. Cuando vos mirás la recaudación de impuestos a la riqueza, la que hay hoy, la que había previo a la pandemia, después vamos a ver la discusión que hay hoy en el mundo dando vuelta a partir del trío francés, Piketty, Sayles y Zuckman, como economistas, que tienen una posición de subir fuertemente la tributación sobre la riqueza o sobre activos. Pero si mirás la recaudación, nosotros hicimos un trabajo con datos del año 2017 para el Banco Mundial, el promedio de los países de la OECD, recuerden que es un club de países desarrollados con algunos poquitos emergentes, Chile, Colombia ahora, México, bueno, Corea que es desarrollado, en general es un club de países desarrollados, a todos los europeos, Japón, Estados Unidos. Ese club en promedio cobraba de impuestos, los llamados impuestos a la riqueza, 1,5% del PBI en el año 17, con gran variabilidad. Países que cobran poco, Alemania, países que cobran un montón, Estados Unidos. Gran variabilidad. ¿Okay? Pero el promedio no. ¿Cuánto cobraba Argentina en el año 2017 cuando computaba? Bienes personales, impuesto inmobiliario, impuesto similar al inmobiliario municipal, que en la provincia de Buenos Aires se llama alumbrado, barrio de limpieza, en otras provincias se llama distinto, pero que es parecido al inmobiliario. Eso hay forma de estimarlo, aproximarlo. Y los impuestos a los autos, que son en la Argentina un impuesto a la propiedad en autos, porque te cobran 4% del valor del auto. Los otros países te cobran una tasa por circulación, los países desarrollados. 1,4% del PBI. Entonces le sigue cobrábamos poco, es inexacto. Cobrábamos lo mismo que el promedio de los países desarrollados. Sí, menos que Estados Unidos, más que Alemania. También las comparaciones no sirven para mucho, pero digo esto de que no se cobran impuestos en la Argentina es porque la gente ignora que somos un país federal. Entonces digo, porque hay algunos chicos, bueno, no sé, algunos no son tan chicos, de algunas universidades kirchneristas diciendo que no sé, entonces te hacen cherry picking. Te ponen Bélgica, Estados Unidos no por una cuestión ideológica, te ponen los 3 o 4 países que más pagan y no te ponen los otros 20 que cobran menos que Argentina. En la Argentina no te meten los impuestos municipales. Claro, entonces ahí te armás el cuadro para que te dé que cobrás. Eso salió en página 12. Después que cobraba, qué sé yo, 0,4 cuando los otros cobran 2 o 3. Y en la región te ponen Uruguay, que cobra más que nosotros, 2,2, 2,3. No te ponen los que cobran menos. Eso es cherry picking, está mal ese trabajo. Ahora, cuando vos haces la comparación, te da eso. Después, bueno, en la Argentina, ¿qué sabemos? Cuando viene este gobierno, subió fuertemente la presión tributaria de bienes personales respecto del año 17. Entonces, uno debería suponer que estamos un poco por arriba en circunstancias normales. ¿Ok? Bueno, desde el punto de vista de la legislación, la mayoría de los países que tenían impuestos a la herencia o impuestos a la riqueza los han o reducido o muchos los han eliminado de los desarrollados. Eso ahora hay toda una movida de los franceses, estos que te mencioné, más algunos otros más, tratando de justificar la imposición patrimonial. De hecho, hay algunos trabajos académicos diciéndote, te conviene grabar los stocks y no los flujos de ingresos. Así que uno podría argumentar, yo no quiero entrar y decir si está bien o está mal. Lo que pasa es que hay problemas prácticos importantes.
Y eso no te lo resuelve. El tipo que quiere plata, manotear activos, no le importa. Y esto se ve en este aporte solidario de la grande fortuna, de los cuales hay pocos ejemplos en el mundo. Hay algún otro perdido, pero no te creas que son todos los países. Propuestas por ahí ha habido, pero llevado a la práctica no tanto. ¿Qué son los problemas de evaluación? Yo tengo activos que tienen valuación de mercado, tengo una evaluación clara. Vos tenés una acción de YPF, sabes cuánto vale. O sea, al final del año, o al momento que tenés que hacer la declaración del impuesto a la riqueza, pones el valor, tenés 1000 acciones, valen $4, tenés $4000. Listo. Tenés bonos públicos, tienen cotización de mercado. Ahora vos tenés acciones de una empresa que no cotiza en bolsa. ¿Cuánto valen? Bueno, se pueden evaluar, pero eso cuesta plata. Entonces, o yo te pido una evaluación, entonces tenés que contratar a un tipo que te evalúe la compañía. Imagínate una pyme familiar, no digo una empresa chiquitita, una pyme, una empresa que por ahí tiene un valor de $1 millón, que hay de haber un montón de pymes que valen $1 millón. Le vas a hacer gastar $20.000 para que el tipo con una evaluación todos los años para que diga que vale 1.900.000, 1.100.000. Bueno, hay países que dicen, no, entonces, ¿qué se hace? Se toma el valor de libros. El valor del libro en la Argentina, que no tenés ajuste por inflación, recién ahora lo a meter, no vale nada. Entonces, este tipo que tiene $1 millón en acciones de YPF paga por $1 millón. Que tiene $1 millón en una empresa familiar que no cotiza en bolsa, seguramente paga mucho menos. Ahora, los dos tienen $1 millón en acciones. Entonces, ¿dónde está la equidad? Después tenés este problema, las valuaciones inmuebles lo tenés. Lo tenés en la región de larga data. Hay un trabajo un poco viejo de gente de CEPAL que son pro impuesto inmobiliario. Cuando vos lo lees decís, viejo, ¿cómo puede defender esto? La subvaluación es más importante en las propiedades de más alto valor. Entonces tenés un problema. No es, los catastros no son, ahora, la tecnología ha mejorado. Entonces después tenés activos que son difíciles de evaluar. Por ejemplo, suponete que vos tenés tipos que tienen mucha plata. Uno tiene bonos y acciones. 50 millones de dólares. Y otro tiene 200 cuadros de pintores renacentistas, los mejores pintores latinoamericanos. ¿Cuánto vale? Y hasta que no se venden los cuadros no sabes. El tipo lo compró, el Van Gogh, en $1 millón del año 70. Lo convirtió a pesos y desde ahí, ¿cómo lo trajo? Las obras de arte han subido un montón de valor. Entonces vos tenés esos problemas que no se puede, que obviamente también los tenés en el impuesto a las ganancias, que hay ingresos que no son tan fáciles de evaluar, pero son menos. Por eso, en general, los países graban los flujos y no los stocks de los cuales se derivan los flujos. Porque yo, volviendo al ejemplo de la empresa familiar del $1 millón, si el tipo vende, bueno, algo podrá tener de menos, pero si ganó, ganó. ¿Me entendés? Y le aparece, entonces captás mejor el hecho de que con las cuestiones patrimoniales es un poco más complejo. Tengo activos que son fáciles y otros que no. Entonces, yo ahora estoy tratando de armar un Zoom con un profesor argentino en MIT, que es muy conocido, que ha escrito sobre impuestos a la riqueza, un tipo de primera línea, a ver qué han pensado sobre los temas de evaluación, porque yo me dedico a temas de economía. Te viene esa pregunta. Vos, como técnico, tenés que tener una respuesta. Yo no pondría mucho impuesto patrimonial. Y si lo pondría integrado con ganancia, como se hace en empresas, que es un impuesto a cuenta de ganancia, entonces te ayuda en el caso que tenés exenciones en ganancias, te ayuda en el caso de que por ahí tenés algún problema de medición en los flujos, lo puedo agarrar por ahí si pude justo medir ese stock mejor. Yo no veo mucho. Es cierto que la riqueza está más concentrada que los ingresos, eso lo hace muy atractivo. Y después tenés en países como los nuestros, porque también lo tenés afuera, la gente que se te muda. Que acá se te ha mudado gente que se vio venir el cambio de gobierno y hace 2 o 3 años que tiene residencia fiscal en Uruguay. Entonces, cuando le quieren ir para atrás, no está, el tipo hace 2 años que no está. Yo conozco 3, 4 personas que hicieron eso. Claro, los que se van no son los que tienen una casita y un auto. Tienen un poquito más. Entonces, ¿qué se queda? Bueno, el que no se movió o el que tiene la casita y el auto. Y además, no se olviden que a pesar del blanqueo, que obviamente a la gente que le gusta manotear está entusiasmadísima con ir a manotear el blanqueo, que no lo puede hacer, así que por eso fueron por este aporte, porque recuerden que Heller y Máximo Kirchner empezaron tratando de grabar a los que habían blanqueado, todavía dejó un montón de gente con plata en negro. Porque vos mirás
que no te da, no sé, se blanqueó una parte de lo que había negro. Entonces, el que está en negro en un paraíso fiscal o nunca declaró, el paraíso fiscal más grande, ¿cuál es hoy? Estados Unidos, porque no te da los datos Estados Unidos. Entonces puede haber mucha gente que tiene millones y millones de dólares y que no lo vas a agarrar nunca porque el tipo no te los declara acá. ¿Y cómo los agarras? Si los americanos no te comparten la información, sin contar el que está en algún paraíso fiscal, ¿no? Eso se está empezando a compartir información, pero hoy los americanos no comparten. Y no se sabe si van a compartir algún día. Además, perdón, del que se hace el vivo y abre la cuenta en un banco en Estados Unidos y en lugar de poner ciudadanía argentina, pone ciudadanía uruguaya o paraguaya. ¿Quién lo va a chequear? ¿A quién importa la IRS si vos sos extranjero y no tributás en Estados Unidos? Entonces, vamos a buscar a los argentinos, vamos a compartir información argentino. Mira todos los uruguayos que tengo acá, pero Uruguay no me lo pidió. Bueno, gracias. Jorge Sincuné, tenía una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no, básicamente la cuestión es la siguiente. Hace 10, 12 meses atrás yo recuerdo que cuando conversábamos a nivel del departamento entre gente interesada en los problemas políticos y de desarrollo de la economía argentina, para todos nosotros lo más urgente era generar una mayor oferta de dólares, de alguna manera conseguir expandir las exportaciones y conseguir incrementar el flujo de dólares disponibles por la economía argentina. Ya ese ha pasado a ser un tema bastante menos tratado, bastante menos considerado, porque viene la urgencia de la coyuntura que nos está dejando bastante mal, ¿no? Sin embargo, hay algunas pautas que muestran una cosa que me asombró, por ejemplo, que el sector agropecuario o agroindustrial, que típicamente era el 50-55% del total de las exportaciones argentinas, este año va a ser el 70%. Pero no porque aumentó, sino simplemente porque el resto de las exportaciones ha caído de una manera muy acelerada. Lo que he visto hasta ahora es que a nivel mundial no se espera un comercio internacional en buenas condiciones. Se esperan, algunos dicen inclusive tasas negativas de crecimiento, y en ese contexto nosotros estamos sin reservas, estamos sin generar políticas específicas de promoción de exportaciones. Sin embargo, dicen que el tipo de cambio real, los 80, 85 pesos de la cotización, es un valor históricamente alto o por lo menos no demasiado bajo. Inclusive vos alcanzaste a mostrar al final algo que mostraba que estaba casi 40 o 50% por arriba del nivel de la convertibilidad. ¿Cómo ves al sector, básicamente, cómo ves la balanza comercial argentina y cómo ves el estatus de la economía mundial en esos términos? ¿Qué es lo que pensás que puede llegar a pasar en el próximo año? No te pido más que eso. Bueno, ahí hay varias discusiones, ¿no? Varios puntos interesantes para discutir, me parece. Es una pregunta, comprende, a ver si puedo tocar un poco todas las cosas que por lo menos se me ocurren. Primero hay una cuestión de si el mundo va a tener el mismo dinamismo del comercio internacional que tenía previo a la pandemia. Hay gente que dice, bueno, esto va a llevar a mayor proteccionismo. Algunos acá hablan del fin de la globalización. Mi impresión es, no sé si va a haber más proteccionismo o no, puede ser, pero el fin de la globalización no va a ocurrir. De hecho, la pauta más clara que se ha discutido poco acá, porque obviamente los que decían esto del gobierno, lo ha dicho en algún momento el propio presidente, obviamente les enmendaron la plana, es el acuerdo que acaban de firmar en Asia entre China, que es una respuesta, si querés, a tratar de ganar el espacio que no ocupó Estados Unidos, firmando un acuerdo comercial entre los países asiáticos, que va a ser el acuerdo comercial más grande del mundo. De hecho, el gobierno también parece entender un poco esto, porque no sé si vieron, después no sé, el gobierno
había avanzado el gobierno anterior junto con el Mercosur en la firma esta del Tratado de Unión Europea-Mercosur. Y es la forma en que los países ganan mercado, hacen acuerdos bilaterales. En general, Argentina tiene muy pocos acuerdos bilaterales en relación a otros países de la región, y en general toda la evidencia que hay dice que estos acuerdos han ayudado a los países. No es que, obviamente, que vos exportás e importás más de ese bloque con el cual te asociaste, pero que en general ha sido favorable. Así lo entendían el gobierno de Brasil, que en general había sido históricamente renuente a eso, básicamente porque su establishment industrial se dio cuenta que tenía una gran oportunidad. El gobierno se movió siguiendo al lobby industrial de San Pablo, si querés. Y claramente fue la posición de Paraguay y Uruguay, y era la posición de Argentina previo al cambio de gobierno. Ya en la campaña electoral, después de ganar la primaria, Alberto Fernández va a España y dice, esto hay que revisarlo. En esa reunión, según me dicen a mí, le dicen los españoles, mira, esto, lograr que nosotros en Europa hagamos un acuerdo de estas características, que entendemos que es extremadamente generoso para el Mercosur, porque a los sectores sensibles ya 15 años para adaptarse, y que hayamos logrado abrirte, aunque sea a mediano plazo, los sectores más sensibles que protegían, en particular los franceses, es un milagro. O lo agarrás o esto... Obviamente los franceses, que son más proteccionistas que el promedio, se aprovecharon de la reacción argentina. Ahora, ayer en la Unión Industrial, el canciller dijo que el gobierno va a motorizar el acuerdo Unión Europea-Mercosur en un cambio respecto de lo que él mismo había dicho y de lo que el presidente había dicho. Esto es importante, es importante. Yo creo que es una oportunidad única para tratar de aumentar la participación del comercio internacional en el PBI, que en la Argentina, al igual que Brasil, es uno de los más bajos del mundo. Es tan bajo como Estados Unidos, pasa que Estados Unidos es una economía gigantesca. La consecuencia de eso, mira, ayer me tocó compartir ayer fue con la Embajada de Corea, le invitaron a Marina Dal Poyetto y a Marcelo Elizondo. Y Marcelo Elizondo, que tiene una consultora que se llama Comercio Exterior, presentó un gráfico que estaba muy bien, porque era el mapa del mundo, y marcados con intensidad de colores los países que tienen aranceles más altos a más bajos, digamos. Y Argentina, y obviamente Brasil, porque son los mismos, tienen aranceles muy altos. Esta es una zona muy proteccionista, al revés de lo que cree la Unión Industrial, lo que dice la Unión Industrial. Los aranceles son muy altos acá. Es una economía bastante cerrada, lo cual se ve en que exportamos poco e importamos poco. Eso de que exportás un montón y no importás nada no se ve en ningún país del mundo. Los países más o menos, las exportaciones e importaciones van en parejo. Después obviamente está la macro. Argentina el año pasado tenía superávit externo, y este año también enorme, porque las importaciones se colapsaron, porque se colapsó la actividad. Ya venían. Ahora, yendo después a la cuestión, la globalización, resumen, ¿se va a terminar? No. Hay varias discusiones interesantes en el mundo y hay oportunidades para la región, que es lo que se llama nearshoring. ¿Qué ha pasado? De repente un tipo empieza la pandemia, aparece tipo, tenía una fábrica en Alemania y resulta que tuvo que paralizar la producción porque le faltaban 3 huevaditas, perdónenme, que importaba de China. ¿Y qué pasa? No tiene stock, porque todo el mundo ahora trabaja just in time para bajar costos, del costo del inventario, el costo financiero del inventario, lo que fuere, y tuvieron que paralizar la producción cortito, porque China recuperó rápido, pero fue por ahí una semana. Entonces hay gente que dijo, ojo, ¿dónde han aparecido las últimas enfermedades con riesgo de convertirse en pandemia? En Asia, la mayoría en particular en China. Si yo tengo localizado una parte de mi proceso de producción ahí, tengo el riesgo de que me voy a pasar lo mismo. Por ahí me conviene poner algo más cerca de mi planta, si querés, del mercado de consumo final, aunque me cueste un poco más caro, porque estoy comprando un seguro por eventuales futuras pandemias, que cuando vos mirás cualquier informe de gente que se dedica a esto, te dicen, ¿estás seguro no va a ser la última? Capaz que las otras son más livianas, como ha pasado, no lo sabemos, pero... Entonces ese nearshoring, hay una oportunidad. Entonces cuando yo el otro día estuve en un seminario en el BID, escuchando una presentación de la gente de integración del BID, obviamente la gran oportunidad es para México, porque ellos ya tienen con Estados Unidos el acuerdo. Pero segundo país que veían como una gran oportunidad y que la están ahí trabajando en eso es Colombia. En el resto nadie habla mucho. Nosotros ni siquiera creo que haya alguien pensando en este tema del gobierno. De vos tendrías una oportunidad de meterte en las cadenas globales, donde vos, que de hecho Argentina lo hace, hoy todo el comercio industrial es intra-industry trade, desde hace 40 años que es así, o 30 años que es así, donde, qué sé yo, este celular lo terminaron de armar por ahí en Tierra del Fuego, pero bueno, ya sabemos, pero ponele que lo hacían en Corea, porque este es un Samsung con partes hechas en 20 países distintos del mundo.
Entonces eso funciona de esa manera hace mucho tiempo. Entonces no te podés enganchar ahí o querés poder inventar la dirigencia y decir, bueno, yo voy a ser autosuficiente. Ese es otro error de una parte del empresariado argentino y que el gobierno comparte en esta historia, que es esta idea de sustituir importaciones a ultranza. Dicho todo esto, mirando la coyuntura, nosotros tenemos un esquema macroeconómico que tiene un sesgo antiexportador brutal. Tengo retenciones a las exportaciones, reembolsos que no compensan el contenido impositivo. El otro día estaba en una reunión con empresarios automotrices y dicen, entre ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene municipal, impuesto al cheque y alguna otra cosa más, 16% de valor FOB. ¿Cuánto nos dan de reembolso? Menos de 2. Entonces exportás impuestos. Exportás un auto, en realidad, impuestos con un poquito de ruedas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso, además, sumarle la brecha cambiaria. Entonces, en realidad, viste, tenés armado una política macroeconómica que es anti-exportaciones. En un gobierno cuyo equipo económico viene diciendo que la clave macroeconómica de mediano plazo es subir las exportaciones. Ellos son conscientes de que esto está mal. No tanto las retenciones, pero sí la brecha. Pero bueno. Pero cuando vos decís ellos, vos decís el equipo económico. El resto pero básicamente, lo que es... léelo a Guzmán. Yo porque, a ver, Guzmán fue alumno mío en La Plata, no lo conozco ahí, pero he leído las cosas que me ha tocado compartir seminario cuando estaba en Colombia con él. O sea, más o menos, yo sé lo que piensa en materia macro. Tengo algunas cosas que tengo acuerdo, otras que tengo desacuerdo. Él tiene esa visión de desarrollo, tiene una visión de desarrollo. Hay un paper que él tiene con Stiglitz y Ocampo, que a mí me parece un horror como diseño, que es tratar de justificar las retenciones en argumento de externalidades. Pero es un argumento donde como yo fui a buscar la externalidad, donde tengo la retención, o sea, justificando las retenciones que tenía a la época de Néstor Kirchner. No me parece muy adecuado el paper. Primero porque vos tenés que identificar la externalidad claramente, y eso no está en el paper, donde vos haces spillover positivo sobre otros sectores que te justifican, en realidad, o que te justifican subsidiar los insumos, porque Argentina lo que tiene es una qué sé yo, o sea, hay una concepción en el gobierno anticampo que no es, que no entender cómo es la producción agropecuaria hoy. Pero bueno, también por el otro lado necesitan la plata, ¿no? Y las retenciones son mucha plata, entonces ahí es una discusión que nos lleva siempre a... Una última pregunta. Una cosa inédita en esta instancia de economía peronista, es que típicamente la política peronista fue la devaluación, la evaluación del peso, la devaluación del dólar. Es decir, tener un dólar barato, aumentaba el consumo, etc. En este caso nosotros estamos teniendo un curioso caso en que se devalúa de acuerdo a la inflación por un periodo prolongado de tiempo. Eso introduce un factor crítico en la discusión interna de la coalición. No creo que estén todos de acuerdo con esa cuestión. Te lo voy a poner un poco más grotesco, porque yo creo que tenés razón lo que decís, pero esto es un gobierno que la que tiene los votos es bastante populista en su concepción, y claro, populismo sin plata es complicado. Y eso es lo que empezaron a chocar. Porque la realidad, antes, ¿qué hizo ella en su segundo mandato cuando se decaen los precios de las commodities? Se comió 30.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. Acá se comieron 6.000 y ya no tienen más. Entonces, clarísimo. ¿Me entendés? El punto es, populismo sin plata, van sobre stocks. Es lo que trataron de hacer. Bueno, van a tener problemas en la justicia, van a recaudar algo más. Entonces, ahora estás con frazada corta por donde lo mires. Entonces, el problema es, ¿vos te salís de eso? Sí, te salías muy fea. Yo cuando... En realidad, si Alberto Fernández, esto yo lo dije en algunas reuniones, para ser exitoso él tenía que gobernar con la misma coalición política que hubiera gobernado Macri, con el peronismo del interior y con una parte de lo que es hoy la oposición, Cambiemos, si querés. Y ahí podías tener un programa donde vos te sentabas y lo ponías a Schiaretti a hacer del lado bueno, no a Schiaretti votando un disparate para jorobarlo a la reta porque tiene la caja fundida y necesita la plata que le tiene que dar Fernández. Es decir, apalancarte en eso para bien. Con la visión macroeconómica y de economía de mediano plazo que tiene la gente del Instituto Patria, no vas a ningún lado. Es decir, gente que te quería aplicar, te dice, la emisión no genera problemas, cerrar la economía, creo en el Estado más grande, como ya tenés un Estado de 40 puntos del PBI,
creo que hay que subir impuestos, o sea, todo al revés, y cree en regular, regular y regular. Lo público, mira, había una nota de Pagni, que no sé si la vieron en La Nación, que describe muy bien cómo piensa Máximo Kirchner y cómo piensa ella. O sea, no es acá, si vos sos pobre, tenés razón, no importa que no la tengas. Si el Estado tiene, la discusión es más Estado o menos Estado, tiene que ser más Estado. No importa si demostré si sirve o no sirve. Y la tercera no me la acuerdo. Léanla, pues es una larga nota de Pagni en La Nación que describe un poco el lío, la filosofía de esta gente. Y la tercera debe ser el rol de la política o la relación de la política con la economía. Bueno, la nota empieza diciendo cómo lo tratan de aplastar a Larreta, que es el candidato más visible de la oposición. Pero bueno, eso es política que no es mi área. Sí, bueno, pero que nos va a pegar fuerte. Me gustaría preguntarte una última cosa antes de dejarte en libertad. Te vamos a explotar un poquito y ya después te liberamos. Digo, esto es algo que quería preguntarte de movida. ¿Cómo es que en una economía con superávit comercial y con un tipo de cambio que es compatible con ese superávit comercial, hablando del oficial, hay una escasez de reservas como la que uno ve? O sea, ¿cómo se explica eso? Bueno, y además las brechas cambiarias, del tipo de cambio. Bueno, porque los dólares se le van por otro lado. Primero porque estuvieron vendiendo mucho dólar ahorro. En algún momento eran 800 millones por mes. Ahora lo limitaron y son 200 millones de dólares en el último mes. Pero siguen vendiendo por ahí. Después tenés intereses que pagar del sector público y del sector privado. Entonces ya forzaron a las empresas a refinanciar, tenés pago de deuda privada, financiera. Ya forzaron a las empresas a refinanciar el 60%, lo que vencía de acá, las que tenían vencimiento de acá a marzo, si querían acceder al 40% al mercado oficial por el resto. Ahora, si vos decidías como empresa, no puedo refinanciar porque mis acreedores no quieren, y que digo, bueno, voy a comprar los dólares haciendo una pérdida gigantesca en el contado con liquidación, ahí no, si compras contado con liquidación no te dejan acceder a la compra de insumos al tipo de cambio oficial. Con lo cual, las obligaron a renegociar. Aparentemente, por ahora, las empresas que les tocó esto están renegociando, pero tenés un montón de acá a marzo, entre otras YPF en marzo, ¿no? Entonces se te van. Y además que te empiezan a aparecer, que el superávit comercial te empieza a caer, que ha empezado a pasar en los datos de Vengado también. Entonces empiezan a aparecer las historias, que no sé cuán relevantes son, pero recuerden la nota en La Nación, de que en la parte angosta, ahí en la frontera entre Misiones y Brasil, pasan los camiones de soja. No es que pasa alguien con una mochila cargada de cigarrillos o de celulares. Camiones con soja. Si esto es verdad, si fueron 2 camiones, no lo sé. Pero te empieza a aparecer el contrabando. Contrabando, o sea, es subfacturar exportaciones. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Un día estaba en la cancha, yo voy a la cancha de Boca, bueno, no se puede, ¿no? Pero iba a la cancha de Boca, estoy sentado ahí, vamos con mi familia, es un programa familiar en La Plata, y me encuentro con un tipo que tiene una empresa mediana para arriba, y exporta y vende al mercado interno. Y el tipo, no sé, qué sé yo, le pregunto, che, ¿cómo debes estar subfacturando? Era la época de Cristina anterior, con una brecha de 40. Digo, debes estar subfacturando como loco, tengo cierta confianza en el tipo. Me dice, bueno, sí, a vos te puedo decir, sí. ¿Y qué subfacturás? Le digo, ¿el 10%? No, 50%. Claro. Una empresa que no tiene 3 empleados, tiene arriba de 100, no importa, y no voy a decir el sector porque para ahí se puede individualizar. El empresario nacional, un sector, digo, qué sé yo, ¿viste? El problema es, así como tenés transfer pricing en las empresas multinacionales, que, a ver, si te hacen un poquito es difícil de detectar, acá directamente el transfer pricing es te va y punto. Y si soy importador, te exagero las importaciones. Es difícil de detectar para la aduana. A ver, yo vendo para un auto, para decir una cosa. Un Volkswagen se vende a $10.000. Si te ponen 9.500, ¿cómo te discute la aduana con Volkswagen que vale 9.500 en lugar de 10.000? No es tan fácil. Ahora, si le ponen 3.000, se va a dar cuenta. Sí, claro. Pero ese poquito empieza a ser un montón de plata. Se puede que te sacan 5 de un lado y 5 del otro. Ya ahí son 500 millones de dólares por mes que te desaparecieron. Y de así es un poquito. ¿Entendés? Entonces, y más el desincentivo, más en el caso del productor agropecuario, te vende lo mínimo que necesita, porque si algún día, a ver, brecha de 100 durará de por vida. No, me quedo, total, algún día lo venderé y la brecha se va a cerrar. Y la verdad que el que apostó a eso cuando la brecha estaba a 120, mal no le fue, pues la brecha se fue cerrando.
Entonces hoy le conviene vender respecto de lo que eran cosas. Hoy, si tiene el excedente, lo tiene que comprar al contado con liquidación, compra un poco más de dólares, lo compraba cuando estaba a 180, 190. Entonces, cuando a la gente le conviene apostar contra el Banco Central y a la larga o a la corta le sale bien, la cosa es complicada para él. ¿Qué ha ocurrido en general eso? Pero ha ocurrido acá, mira, esto eran otras épocas, con otros controles. Yo me acuerdo que Alito Harvey contaba, y tenía obviamente muchos alumnos en toda Latinoamérica, varios acá en la Argentina, incluyéndome a mí, pero varios. Entonces contaba que en Uruguay, en la década del 70, había un tipo de cambio especial más bajo para la importación de medicamentos. Entonces, le contaban sus alumnos en Uruguay, esto no sé qué año fue, 70 y algo, que en un año en Uruguay se habían importado los medicamentos que podían abastecer a toda Latinoamérica. Obviamente había un fraude fenomenal, porque le sacaban los dólares baratos al Banco Central. Claro. Hoy se controla mejor. O sea, vos tenés drones, te permiten mirar los camiones de soja desde el aire, qué sé yo. Pero apostar a que vos con controles vas a frenar, sobre todo cuando el incentivo es enorme, como es ahora, vos pensás que tenés entre $1 de 60 neto, hasta $1 de 150, la brecha es gigantesca para un exportador de soja. Y ir en contra de los incentivos, eso es lo que los economistas sabemos, normalmente la brecha en general se cerró subiendo el oficial y no bajando el otro. Ahora hay una... Se subió los dos, pero el que te lo bajan en forma espuria, entonces no sabemos cuánto sería la brecha si no estuvieran reventando, bueno, como están reventando. Eso no lo podemos saber, porque si la que vende el Lancet te enterás varios meses después, si el Banco Central no, pero lo puede disfrazar, porque te puede vender bonos en dólares y comprarte bonos en pesos, aparentemente están haciendo esto, la posición de bono está igual. ¿Me entendés? Pero te colocó bonos en dólares en el mercado. Entonces, esas cosas son avivadas que a la larga no te resuelven. Sí. Daniel, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Ya es un abuso. No, ya es un abuso. Y los dejo, que acá hasta el día se está nublando, no sé ahí en Bahía cómo estará. No, acá. Estamos en eso. Muy ventoso. Acá veo sol. Frío. Bueno, gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Daniel. Chao, gracias.